Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Continuamos con nuestras clases del sistema respiratorio y compete ahora hablar directamente de la anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Entonces tenemos que las partes anatómicas que lo componen van a ser la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Esto a manera general, vamos a verlo a manera particular. El sistema respiratorio va a tener dos clasificaciones. Una con base a su estructura, es decir, el sistema respiratorio se va a dividir en sistema respiratorio superior y en sistema respiratorio inferior, y con base a su función. Podría decirse que el primero es en base a su anatomía, de dónde anatómicamente es para arriba y de dónde es hacia abajo. Y el otro podría ser por su fisiología. La fisiología, es decir, cómo funciona, por su zona de conducción y por su zona respiratoria. Una parte del sistema respiratorio va a ser zona de conducción, es decir, solamente va a conducir el aire a través de sus partes anatómicas, y la otra va a ser el sistema donde va a respirar realmente, donde va a ocurrir el cambio de gases. Comenzamos con la nariz, que es la primera parte que compone al sistema respiratorio, y la nariz vamos a hablar de ella por dentro y por fuera. Por fuera vamos a tener a la nariz formada por la parte donde comienza, que es la raíz o puente de la nariz, es decir, entre las dos cejas, ahí comienza, ahí es la raíz de la nariz. El dorso es esa parte de arriba que va a descender hasta la punta de la nariz, conocido como ápex nasal o punta de la nariz. Entonces es la raíz, el dorso y la punta de la nariz. A los lados de la nariz tenemos las alas nasales, y la entrada a la nariz, propiamente dicho, se le conoce como la fosa nasal, ¿vale? Por dentro de la nariz, la anatomía interna de la nariz. Entonces ya tenemos que entramos a la nariz por las fosas nasales, y adentro de la nariz va a ser una cavidad hueca completamente, pero formada por tres conchas nasales, las que se ven ahí exactamente en el centro: superior, medio, inferior. Esto va a tener varias finalidades. Una de ellas es ser un filtro, porque podemos respirar y vamos a respirar aire, no respiramos exclusivamente oxígeno, respiramos aire, y el aire trae partículas de polvo, partículas de tierra, partículas de muchas sustancias, inclusive hasta tóxicas. Entonces, esas conchas nasales van a funcionar, al igual que los pelitos que tenemos en la nariz, las fimbrias nasales, como mecanismo de defensa para que no se contamine hasta adentro, y como mecanismo para mantener húmeda y calor también dentro de la nariz, ¿vale? Al final de la nariz, bueno, sigue siguiendo hacia atrás, hacia el fondo. Notan ahí en la imagen un pequeño cambio. A este cambio se le llama coanas. Las coanas, estas que se notan aquí, es el espacio posterior a la entrada de las fosas nasales. Esas son las coanas. Es el paso de la cavidad nasal o de la nariz interna hacia la siguiente parte, que es la faringe, ¿vale? Entonces, esa es la cavidad nasal de manera interna. No obstante, me falta mencionar que aquí también la nariz se va a mantener húmeda, lubricada, gracias a este conducto que se llama conducto lacrimal. El conducto lacrimal, como se ve en la imagen, va a enviar la lágrima del ojo y la va a enviar a la nariz. Por eso todo el mundo, cuando lloramos, empezamos a moquear, decimos aquí en México, moqueamos por la cantidad de lubricación que aumenta de manera exagerada durante el llanto en la nariz. Otra parte importante a conocer dentro de la anatomía es esta, que son los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades, son cavernas, son huecos en el hueso del cráneo, pero esto es importante conocerlos porque en ellos se puede acumular moco de la misma cavidad nasal. Y tenemos aquí en la imagen los de arriba, los superiores, son los senos frontales. En la imagen lateral se ven mejor las celdillas etmoidales. Más para atrás el seno esfenoidal y los senos maxilares, los que tenemos exactamente aquí por el hueso malar. El sistema olfatorio, dentro de la misma cavidad nasal, tenemos a este conducto
amarillo que se ve en la imagen, que está su raíz perforando el hueso, ese es un conducto, un nervio que va a atravesar el hueso por esos conductitos y lo va a llevar hasta el sistema nervioso para poder olfatear. Es el sistema olfativo que se encuentra en el techo de la cavidad interna de la nariz. Pasando a la siguiente etapa, que es la faringe. La faringe es igual un sistema de conducción, como hemos visto en la clasificación, y la faringe, lo que llamamos garganta o lo que la gente llama garganta, se va a dividir en tres. En la nasofaringe, que es posterior a la nariz, está ubicada atrás de las cavidades nasales y sirve solamente para el paso del aire. La orofaringe, que está ubicada atrás de la boca, atrás de la cavidad oral, sirve para el paso del alimento, pero también se toma en cuenta aquí porque podemos respirar por la boca. Entonces, al respirar por la boca, pues también es parte de la faringe y también parte del sistema respiratorio por una forma mezclada. Y la laringofaringe, que está ubicada atrás de la laringe y es la entrada, ahora sí, al sistema respiratorio y que no se desvíe hacia el sistema digestivo. En la misma faringe vamos a encontrar en la nasofaringe, arriba, algo que se llama amígdala faringea o adenoides. Ese cachito como de carnita que se nota ahí en la imagen es parte del tejido linfoide, o sea, un sistema inmunológico, defensas, para seguir combatiendo esas partículas que pudieran entrar al sistema respiratorio. En la faringe, en la orofaringe, en la garganta, también vamos a tener una amígdala, que es amígdala palatina, cuyo sistema de defensa es igual, la protección contra agentes patógenos que pudieran entrar. Entrando a la laringe, propiamente dicho, más adelantito, vamos a tener estas estructuras. Hasta arriba la epiglotis. La epiglotis va a ser como una tapa, lo vimos en el salón de clases, que se va a cerrar con el bolo alimenticio, con el paso de alimento, y se va a abrir para la entrada de aire. Y entonces esta laringe está formada por ligamentos y por cartílagos. El cartílago principal, que se ve aquí grandote en el centro con esa hendidura en el mero centro, se llama cartílago tiroides. El cartílago tiroides también es esa manzana de Adán que se nos hace, que se nota, que se nos ve más en los hombres, pero sin embargo la mujer también lo tiene, pero se nota más en el hombre porque en el hombre el ángulo está más cerrado, entonces es más puntiaguda, en la mujer está más abierto, entonces no logra visualizarse tan puntiaguda como se nota en el hombre. Atrás de la laringe hay unas estructuras importantes que son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, su función es la fonación, el poder hablar, el producir sonidos que ya conforme vamos desarrollándonos lo podemos dominar y formar los sonidos A, E, I, O, BA, B, ME, el sonido de las vocales, de las consonantes y poder hablar en forma. Esto es importante porque hay que proteger muy bien al cartílago tiroides, porque atrás se encuentran las cuerdas vocales. Y abajito del cartílago tiroides se encuentra el cartílago cricoides. El cricoides es todavía parte de la laringe, pero después del cricoides comienza la siguiente parte anatómica del sistema respiratorio, que es la tráquea. La tráquea es un conducto, aquí lo podemos ver en la imagen, que está formado por varios anillos cartilaginosos, aproximadamente unos 15 a 20 anillos, mide aproximadamente unos 12 centímetros, digo, dependiendo la estatura de las personas, pacientes menuditos, pacientes altos, pacientes, etcétera, la edad del paciente y demás. Estos son cartílagos en forma de C, es decir, no está completamente cerrado el cartílago. Si pueden ver en la imagen del lado izquierdo, por la parte de atrás, por eso a propósito me ponen esta imagen, no cierra el cartílago, porque aquí va a pasar un conducto, un tubo que es el esófago. El esófago es el conducto del sistema digestivo, por ahí va a pasar el bolo alimenticio. Entonces por la parte de enfrente, la tráquea, y es un órgano semirrígido para que pueda estar en forma y permitir el paso del aire, y por atrás el esófago para permitir el paso del bolo alimenticio. El último cartílago
de aquí de la tráquea es este que tiene una forma, le digo a mis alumnos, en forma como de calzón o no sé, bueno, cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces es en una forma triangular, pero bueno, no es tan exactamente triangular. Bien, ese último cartílago se llama carina y la carina es la división donde va a comenzar de ahí para abajo el sistema respiratorio inferior y de ahí para arriba el sistema respiratorio superior. Aquí lo tenemos en esta imagen. Aquí están señalando a la carina como ese cartílago que va a ser la división. La tráquea, la laringe y de ahí comienzan hacia abajo los dos bronquios principales, ya parte del sistema respiratorio inferior. Los bronquios son dos principales, después van a dividirse en secundarios y terciarios, las ramitas que cada uno de ellos van dando. Tiene una forma como si fuera de las ramas de un árbol, por eso se llama árbol bronquial, igual por su parecido con las ramas que se van dividiendo, nada más que aquí a lo mejor la tráquea sería pues el primer tronco y de ahí las ramas que se van dividiendo, las más gruesas son los bronquios principales. Solo tenemos dos bronquios principales, uno que va al pulmón del lado izquierdo y al pulmón del lado derecho. El pulmón del lado izquierdo, por la ubicación del corazoncito que se encontraría en esta zona, tiene una pequeña inclinación más hacia horizontal, cosa que el bronquio principal derecho tiene una inclinación más hacia vertical. ¿Sale? Aquí tenemos entonces la división del sistema de conducción respiratorio, la tráquea, de ahí bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario. Después del bronquio terciario ya no es bronquio cuaternario, ya se llama bronquiolo. Y cada rama de los bronquios va siendo más delgadita y hasta el final de los bronquiolos, los bronquios terminales. ¿Vale? Bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolos y bronquiolos terminales. Y los bronquios terminales van a terminar así, de esta manera, como un racimo de uvas. Y a esto se le conoce como alvéolos. A cada bolita chiquitita en particular se le llama alvéolo. Entonces aquí tenemos tres racimos grandes de alvéolos. Y en el alvéolo, si ven, lo rodea una arteria y una vena. Un conductito, un tubito ahí azul y uno rojo, es una vena, es una arteria. Y es que en el alvéolo es donde se va a llevar a cabo realmente el proceso del sistema respiratorio, el intercambio de gases, la hematosis. Hablemos de la histología. La histología son los tejidos, es decir, de qué están formados a nivel microscópico. Y los alvéolos, la célula fundamental del pulmón, son los neumocitos. Y hay dos tipos de neumocitos, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. La mayor parte del alvéolo está formado por neumocitos tipo 1, hasta el 95% de la superficie alveolar está cubierta por neumocitos tipo 1. Estos son células de tipo escamosas y los neumocitos tipo 2 es solamente el 5%, pero estos son primordiales porque son los que secretan el surfactante pulmonar, importantísimo para realizar la función del intercambio de gases. Y hablando de la histología, pero del sistema respiratorio en general, tenemos que este es un epitelio bronquial cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. O sea, cilíndrico es con forma de cilindro, pseudoestratificado es por las capas que tienen, y ciliar, que tiene como pequeñas vellosidades. Si logran ver en la imagen de acá arriba, hay pequeños como vellitos, terminan pequeños como cabellitos, y esos vellitos ayudan también a poder limpiar el sistema respiratorio, ¿vale? Los pulmones, esa superficie bronquial entera que va a formar a los pulmones, están divididos principalmente en 3 lóbulos si hablamos del pulmón derecho y 2 lóbulos si hablamos del pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene a su lóbulo superior y al lóbulo inferior del pulmón, y aquí en el centro veríamos la silueta con tendencia a la izquierda, de centro izquierda al corazoncito, de su ubicación aquí. Por eso el pulmón de este lado solo puede tener 2 divisiones y el pulmón derecho tiene 3, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Que bueno, eso es hablando de manera general, porque si hablamos de manera particular, todavía el pulmón del lado izquierdo se va a dividir
en más, en superior apical, en superior medio, en superior inferior, y etcétera. Y el lóbulo inferior todavía en su parte superior, anteromedial y laterobasal. El pulmón del lado derecho, que hablamos que solo tenía 3 divisiones, tiene 3 divisiones, pero el superior todavía se divide en apical, anterior y posterior. El medio se divide en medial y lateral, dependiendo más cercano o más lateralizado a la línea media del cuerpo. Y el inferior todavía tiene su parte superior del inferior, su parte anterobasal y laterobasal del lóbulo inferior. Pero bueno, yo les digo a mis alumnos, porque estamos hablando de una licenciatura en enfermería, con que sepamos que el lóbulo izquierdo tiene el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior, y el derecho tiene 3. Digo, ya es un poquito de ganancia, que si saben más, pues adelante. En el mundo de la ciencia nunca sobra el conocimiento, entre más aprendamos, mucho mejor. Si esta fuera clase exclusiva de neumología, a lo mejor en una carrera de medicina o en una especialidad de neumología, pues obviamente vemos los detalles y mucho más a fondo que lo que simplemente estamos dando como una escaneada de manera general al sistema respiratorio. Posterior a esto viene la pleura. La pleura es una capa, como una manta, como una superficie, que realmente son dos, es una misma, pero son dos, como que la misma la hacemos doble, y va a ser la cavidad pleural, de tal manera que hace un hueco entre vuelta y vuelta, y es la cavidad pleural. Entonces tenemos a la pleura parietal, que es la que está por fuera, la que quedaría por fuera, y la pleura visceral, lo que estaría por dentro tocando directamente a los pulmones. Y entre pleura y pleura se va a formar un espacio donde va a haber un líquido que se llama líquido pleural. Esto funciona como un amortiguador, como lo platicamos en clase, como un globo con agua, que podemos ir amoldando, no importa si lo aplastamos, se mueve, se adapta, para que la expansión de la respiración con ese líquido pleural pueda llevarse a cabo, expandirse y contraerse gracias a la presencia de ese líquido pleural. Y un último concepto en esta pequeña, rápida barrida de poquito más de 15 minutos del sistema respiratorio es la división del mediastino. El mediastino es una situación anatómica que tenemos que reconocer muy bien, porque los libros, y hablando médicamente, vamos a referirnos a lesiones que se encuentran en el mediastino, en tal parte del mediastino, etc. El mediastino tiene un mediastino superior, que es la imagen aquí de verde, aproximadamente alrededor de T4, como aproximadamente de la vértebra 4 hacia arriba, es la cavidad del mediastino superior. Y de ahí para abajo hasta la división del diafragma, que de ahí para abajo sería cavidad abdominal, vamos a tener a los siguientes 3 mediastinos, que es el anterior, el medio y el posterior. El anterior es atrasito del esternón, el medio involucra prácticamente a los pulmones y el corazón, y el mediastino posterior a las vértebras y algunos vasos que veremos y los platicaremos más a fondo en sistema cardiovascular, ya próximos a empezar en las siguientes clases, ¿vale? Pero no olvidemos, esta división interna del tórax, vamos a hablarla como mediastino superior, anterior, medio e inferior, ¿vale? Pues muchísimas gracias. La finalidad de estos videos es resumir lo que vemos en las clases para que lo repasen y lo repasen. Solo les encargo, no saquen un resumen del resumen, porque en clase nos tardamos 2 horas hablando exclusivamente de estos detalles. Ahorita en 20 minutos les hice un mega resumen de lo que quiero que se aprendan, lo repasen y lo tengan ya como conocimiento general, no solo para el examen, sino para el resto de sus vidas, ¿vale? Cuídense mucho, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente clase.